Buenas tardes, Alicia, buenas tardes a todos, Buenas bienvenidos a este nuevo tardes. programa de Diálogos Compañeros. ¿Cómo estás hoy, Alicia? Muy bien, todo bien, en un nuevo programa, como decías vos, y bueno, este es un programa que le vamos a dedicar al trabajo docente. Así Uf, que, ¿comenzamos? meritorio en estos días que estamos en muchos casos y en muchos niveles de cierre en este mes de noviembre, ¿no? Con todo el Exactamente. cierre de cuatrimestre, cierre de año, exámenes finales de acá para allá, normativa de acá para allá, andamos todos en las corridas. Pero una Bueno, cosa rara, año, porque viste que es un año que cierra, volver a reabrir en febrero del año, ¿no? Como el solapamiento de un ciclo lectivo en otro. Así que de estas y otras cosas con las que nos interesa charlar este tiempo. En la otra vez estábamos teniendo unos problemas de conexión. Les queremos contar que este es un horario complejo para la conectividad, porque hay como un montón de cosas que suceden a esta hora y en estos días más. Entonces, si pasan estas interrupciones, les pedimos disculpas. Mientras les recordamos que este programa lo hacemos junto a la agrupación Patria Compañera, que en la producción están Clara Rojas y Nancy Roldán. En las noticias nos va a acompañar nuevamente Roxana Oveaga. En la operación hoy está Walter Brites y Lucas, se me fue el apellido de Lucas, y Lucas Lucas Flores. Flores. Agradecemos a la Radio Germán Abdala que siempre, que jueves a jueves nos brinda este espacio para que nosotros podamos hacer estos y construir estos diálogos. También les queremos agradecer a los compañeros del IVAP que están retransmitiendo este programa en su Facebook, así que los avisos parroquiales y agradecimientos están todos. Nos falta una cosa, Alicia, recordar las redes sociales, que, Exactamente. ¿te acordás cuáles eran? Sí, como no, nuestro Facebook Patria Compañera, nuestro Instagram Patria Compa, y también nos pueden seguir por Facebook y por YouTube de la radio Germán Abdala. Recordarles también que en la sección efemérides tenemos al compañero Armando Balbuena. Bueno, muchísimas gracias. Les contamos que el día de hoy va a ser un día bastante cargadito porque hay como un montón de cosas y entre ellas vamos a estar entrevistando a Miguel Dualde. Luego de las noticias, la entrevista del día es Miguel es secretario académico de CETERA, así que va a estar muy interesante en la conversación. Sí, un poco lo que decíamos recién, ¿no? La idea de poder conversar con Miguel es plantear algunas cuestiones que fueron pasando estos años con el trabajo de los docentes, hacer un reconocimiento a nuestros compañeros, compañeras, colegas docentes que fueron trabajando y sosteniendo el año en un año tan complejo, que pasó desde adaptarnos a la pandemia, desde repartir los cuadernillos para la continuidad pedagógica, pasar desde el formato de la virtualidad a llegar hasta las tranqueras de los campos para entregar los cuadernillos, armar los bolsones de comida para todas aquellas escuelas donde los chicos y las chicas van a comer, a tratar de implementar con los recursos tecnológicos que teníamos en nuestras casas la continuidad pedagógica también. Entonces la idea de conversar con Miguel tiene que ver con avanzar, con describir un poco esas situaciones, y también vamos a conversar, cuando nuestra compañera Roxana nos cuente un poco las noticias, la situación particular que están pasando los compañeros y compañeras docentes de la provincia de Chubut, Lucila. Es Uh-huh. una situación muy particular que nosotros, que ya es de larga data, ¿no? Sí, Esta hace ya situación. varios meses que en la provincia del Chubut hay un conflicto salarial fuerte. Eh, Viene desde el año pasado, desde antes del año pasado. Exactamente. Han sido varios periodos que no solo los docentes, sino los empleados públicos en general de la provincia tienen retrasos o interrupciones en sus pagos salariales. Entonces nos pareció importante poder acercar esa voz en este programa donde el entrevistado tiene que ver con un sector, con el gremio docente. Claro. Entonces nos pareció importante acercar esa voz. Así que Roxana también va a estar compartiendo eso ahí.
Sí, también. Y esto tiene que ver un poco con esta coordenada más federal que queremos darle al programa. La verdad es que plantearon en este programa para la situación de las compañeras de Chubut y de los compañeros de Chubut tiene que ver para ayudarnos a repensar un poco todo lo que significó haber trabajado este año particular en la condición de aislamiento, ¿no? En este momento, bueno, ya salimos del ASPO, 8 meses estuvimos dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, pasamos al DISPO, parece haber cierta normalidad, tenemos la esperanza de la noticia de las vacunas, pero todo esto no tendría que evitar que pensemos un poco qué fue pasando en todos estos meses con el trabajo de los docentes, con nuestro trabajo, con el trabajo de las familias, con el trabajo de los pibes, con el trabajo de compañeros y compañeras que están en la situación que nos van a comentar las compañeras de Chubut, porque si hay algo que caracterizó este año, es un año en el que nos tuvimos que reinventar, ¿no? Me parece que esa es la palabra del año, ¿no? Reinventarnos. Creo que fue un año donde la creatividad estuvo todo el tiempo aflorando para poder pensar en las prácticas educativas, para poder pensar en la supervivencia cotidiana. Entonces, me parece que es importante ahí escuchar, digo, hoy nos va a tocar escuchar estas dos voces o dos versiones de la historia, pero seguramente en el relato y en las narrativas cotidianas aparecen como, perdón, como muchas voces recuperadas en torno a todo esto. Creo que la pandemia, en realidad, la virtualidad, lejos de haber sido un retraso en la calidad educativa, creo que nos hizo replantearnos un montón de cosas de cómo enseñamos y cómo aprendemos, cómo ser docentes y cómo ser alumnos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay mucho por seguir diciendo, pero bajo ningún concepto lo que hay que quedarse es en esa mirada de que no se hizo nada, de que el año se perdió, de que el docente no hizo o el alumno no estudió. Me parece que en la medida de que cada uno pudo, fue haciendo como, poniendo su granito de arena para que el engranaje funcione. Y me parece que hay como dos polaridades, de lo cual los medios de comunicación hegemónicos, forma una opinión pública que va por un lado, en el sentido de decir, los chicos y las chicas perdieron el año. Y bueno, también la verdad que es un año que tenía muchas condiciones para estar perdido por la condición planetaria en la que estábamos, y sin embargo, ¿qué significa resignificar? ¿Qué puede haber sido haber ganado tiempo este año? Eso en este contexto, eso por un lado. Pero por otro lado también poner un poco un foco de atención sobre esta mirada romántica de que se pudo estudiar en las casas y sostener los espacios, porque esto se ha hecho a costa del laburo y del esfuerzo de mucha gente, docentes, familias también, no solamente porque hayan puesto a disposición sus tecnologías, sino porque también aquí se puso a disposición, estuvo también en juego la salud de la gente. Llegamos a un extremo tal, esto lo recordarás vos, Lucila, que tuvimos que pensar en una ley de teletrabajo para regular el derecho a la desconexión, algo que no veníamos pensando como un derecho, más bien hablábamos del derecho a la conexión. Y ahora tuvimos que pensar en el derecho laboral a la desconexión. Entonces aparecieron un montón de temas nuevos en la agenda. También me parece que esto nos puso como en la cara las desigualdades que ya existían, las marcó un montón, y eso es algo que es el desafío a atender, me parece. Las desigualdades en torno a la conectividad, en cuanto a la posibilidad de acceso a los dispositivos, en cuanto a la necesidad de capacitación docente para poder pensar el uso de las nuevas tecnologías en sus estrategias didáctico-pedagógicas. Me parece que más que certezas nos ha dejado como nuevos desafíos todo este desafíos. Y me parece que entre esos desafíos podemos pensar, por un lado, si realmente las tecnologías vinieron para quedarse, qué necesitamos para que eso pase, no solo el piso tecnológico, sino también las condiciones de formación docente, que vos justo diste en la clave, me parece a mí. Y bueno, y también pensar que la tecnología no es una pastilla ni el remedio de nada, sino todo lo contrario, es un instrumento, pero que si no hay pensamiento pedagógico y didáctico atrás,
difícilmente nos resuelva algún problema. Por eso este programa queremos dedicárselo entonces a los más de 1 millón de docentes, 1.100.000 docentes en ejercicio que tiene nuestra República Argentina y que estuvieron a la altura de los desafíos en este tiempo. Me impactó el número. ¡Epa! A mí me gustan los numeritos, porque es como que nos dice algo los numeritos siempre. Y la vamos a invitar a nuestra compañera Roxana, que nos va a venir con las noticias de este jueves. ¿Cómo estás, Roxana? Hola Roxana. Compañeras, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Acá estamos. ¿Qué nos trae hoy? Algunas noticias. La primera tiene que ver con que se lanza la segunda etapa de la Plataforma Educativa Federal Juana Manso, ¿sí? Ahí van a encontrar unos cursos que son gratuitos, apuntan a docentes y directivos, son de modalidad virtual, y el objetivo tiene un poco que ver con esto que venían charlando, ¿no? Reflexionar sobre las prácticas docentes en estas distintas etapas del aislamiento que se ha vivido en las distintas regiones del país. La inscripción a los cursos es del 9 al 18 de noviembre, para que lo tengan en cuenta todas las compañeras y los compañeros, y se realizan a través de la página Seguimos Educando. Allí también van a encontrar toda la oferta educativa. Después queríamos mencionar también que en el marco del Plan Federal Juana Manso se están distribuyendo computadoras, se siguen distribuyendo computadoras por todo el país, ¿no? En este caso, el ministro de Educación estuvo en el distrito de Moreno y entregó 3.118, para Alicia que le gustan los numeritos, notebook a los y las estudiantes. Y bueno, el fin y el objetivo de esto sigue siendo achicar la brecha digital y sostener la continuidad pedagógica, ¿no? Claro, sí. Te interrumpo un ratito, Rosana, pero qué importante por ahí enlazar esta noticia que vos estás dando, que es una muy buena noticia con esto último que estamos diciendo, ¿no? Una de las preguntas que decíamos antes con Lucila, una de las preguntas que uno se hizo este año es si no se hubiera interrumpido Conectar Igualdad, claro, hubiéramos tenido otras condiciones, si se hubiera avanzado en el plan Argentina satelital, si no se hubiera privatizado ARSAT, qué sé yo, tantas cosas. Sí. Qué distinto hubiera sido todo este año, ¿no? Claro, porque era una política pública pensada para abordar todo este contexto, la verdad. Exactamente. Bueno, seguimos, chicas, en el Día de la Tradición. Antes que te vayas, Roxana, también está bueno contar que el Instituto Nacional de Formación Docente, que trabaja bastante en apoyo en el programa Juana Manso, este año hizo varios cursos virtuales, varios de ellos en diálogo con los gremios. Entonces es como importante también destacar el reconocimiento de esa política pública y a todos los trabajadores virtuales que siempre están ahí también defendiendo en términos de calidad educativa la formación docente. Sí, totalmente. Sí, esto que vos decís, Lucila, perdón, una sola cosa, pensaba, ¿no? Que hace unos años atrás, cuando empezaron los postítulos de Infod, nosotros hablábamos de trabajadores virtuales, ¿no? Los que trabajábamos como tutoras en los postítulos, y éramos una rareza, ¿no? Es más, a veces había que explicar qué significaba ser un trabajador virtual, parecía que era un trabajador que no existía. Y bueno, me parece que este año es como que atravesó el cuerpo de todo el mundo esa situación. Así que nada, me acordé de eso, de lo raro que sonaba hace unos años atrás, trabajadores virtuales. Totalmente. Bueno, seguimos. En el Día de la Tradición, este 10 de noviembre, la ministra de Educación del Chaco, Daniela Torrente, firmó una resolución que tiene que ver con aprobar dentro del currículum, en los espacios de los saberes de danzas y prácticas corporales, la recuperación del folclore como un acervo cultural identitario, ¿no?, de nuestro país. Así que esa es una noticia que también celebramos y que es de la provincia de Chaco.
Y bueno, ahora lo que ustedes venían mencionando, tenemos un material para compartirles que tiene que ver con una noticia que, bueno, nos preocupa a todas y intentamos acompañarlos de esta manera, que es el conflicto que tienen los docentes y las docentes de Chubut. Y bueno, la fecha más o menos del conflicto es desde el 2016, que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, viene reclamando a través de distintas acciones una deuda que tiene el Estado provincial con respecto al salario y a la desinversión en educación, ¿no? Que esos son variables claramente de ajuste. Vamos a escuchar ahora, tenemos el testimonio de las secretarias de ATECH Regional Sur, que son las compañeras Karina Mardones y Alejandra Soto. Muy bien. Buenas tardes, soy Karina Mardones de la Regional Sur de ATECH. Ale, estamos en Comodoro Rivadavia, Chubut. Los estatales del Chubut venimos de 3 años de lucha ininterrumpida en defensa de nuestros derechos. Este 10 de noviembre salimos nuevamente a las calles reclamando nuestros salarios en tiempo y forma. Nos deben septiembre, octubre y SAC. Durante el mes de septiembre también nos anoticiamos que docentes suplentes fueron despedidos por el Ministerio de Educación del Chubut, siendo que los mismos... Buenas tardes, soy Karina Mardones de la Regional Sur de ATECH. Ale, estamos en Comodoro Rivadavia, Chubut. Los estatales del Chubut venimos de 3 años de lucha ininterrumpida en defensa de nuestros derechos. Este 10 de noviembre salimos nuevamente a las calles reclamando nuestros salarios en tiempo y forma. Nos deben septiembre, octubre y SAC. Durante el mes de septiembre también nos anoticiamos que docentes suplentes fueron despedidos por el Ministerio de Educación del Chubut, siendo que los mismos estaban resguardados en su salario y en la obra social por la resolución conjunta del Consejo Federal de Educación número 51. En reuniones virtuales con delegados y delegadas escolares, también nos informaron que se vienen los cierres de cursos. Es decir, que esta educación remota no solo ha marcado las desigualdades en la educación, sino que excluye a alumnos y alumnas del sistema. El contexto de la pandemia no solo complicó la situación, sino que al gobierno le vino bien para intentar silenciar la lucha. Pero seguimos, a pesar de todo eso, a pesar de la represión, la judicialización, a 15 compañeros docentes y dirigentes gremiales. En este periodo intentaron avanzar con las causas, salimos a denunciar la persecución, logramos detenerlas por un tiempo. El gobierno nacional y provincial pretende avanzar contra la megaminería como salida única. El pueblo de Chubut tomó las calles en defensa del agua y la Ley 5001, exigiendo el tratamiento de la ley tributaria ingresada en la legislatura, similar a lo que plantea en el proyecto para que tributen las grandes fortunas tan postergadas ya. Es por eso que los docentes de Comodoro Rivadavia y de Radatili y obviamente de la provincia del Chubut seguimos en lucha en defensa de nuestros salarios. Luchar no es delito, basta de criminalizar la protesta. Por más presupuesto para educación y para salud, por salarios en tiempo y en forma, por una obra social. La megaminería no es la salida. Que se dé lugar al proyecto de ley tributaria, que paguen más impuestos PAE, Pan American Energy, Aluar, Benetton, las pesqueras, los casinos y las grandes cadenas de supermercado. Por la restitución de los docentes despedidos. Hay salida para este ajuste. Es imprescindible la unidad en las acciones y en la calle. Luche, luche. Luche, luche y que se escuche. Bueno, acá veíamos a las compañeras expresándose. También
hacen hincapié en el tema del impuesto a las grandes fortunas, que es algo que nosotros hemos hablado y bueno, estamos totalmente de acuerdo con ello y acompañamos de la forma que podemos, que es visibilizando la situación. Bueno, ya está nuestro invitado, así que no lo vamos a hacer esperar más. Yo las voy a saludar hasta la semana que viene, espero que pasen una linda semana, compañeras. Saludo a toda la audiencia y nos encontramos el jueves próximo. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Roxana. Adiós. Y también queremos agradecer a las compañeras de ATECH que hicieron este video para nosotros y nosotras y que nos permitieron ir teniendo idea de las situaciones que vamos pasando en el país en un programa que le estamos dedicando a los compañeros y a las compañeras docentes. Sí, rescatar que la provincia de Chubut es histórica en la lucha docente desde el principio, desde el inicio de la democracia, creo, siempre ha sido una voz en alto en proteger y en trabajar los derechos de los y las docentes del país. Y el año pasado, principalmente. Sí. Si recordamos, en la situación de judicialización y represión que cuentan las compañeras, CETERA llamó a un paro nacional también para sostener la lucha de las compañeras de Chubut. Y bueno, para hablar un poco de estas situaciones, de las situaciones que este año ocurrieron en el trabajo, vamos a invitar a compartir un ratito en el estudio al compañero Miguel Duhalde. Mientras Miguel entra, yo lo voy presentando. Miguel es profesor en Ciencias Económicas y profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Metodología de la Investigación Científica y Técnica, docente y director del Instituto Superior de Profesorado Eduardo Laferrier de Villa Constitución, Santa Fe, secretario de Cultura de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, ANSAFE, y secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA. Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, compañeras. Bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, antes que nada quería solidarizarme, ¿no? Bueno, de CETERA venimos sosteniendo esta lucha de los compañeros y compañeras de Chubut. Recordar también, como ustedes lo mencionaban, justamente en el paro nacional que hicimos el año pasado, fue un 19 de septiembre, recuerdo bien la fecha porque es la fecha del natalicio de Pablo Freire, justamente ese día que estábamos reunidos en CETERA. Fue todo un debate que tuvimos ese mismo día, hacíamos el paro nacional y también llevábamos adelante la jornada de formación en recuerdo del natalicio de Pablo Freire, y también porque conmemoramos, hacíamos el duelo por dos compañeras que murieron, dos compañeras docentes de Chubut que murieron justamente cuando volvían de hacer la movilización, regresando en auto a sus casas, a su localidad. Sí. Tuvieron un accidente y bueno, murieron. Así que el neoliberalismo mata, ¿no? En muchos de los sentidos, y literalmente mata el neoliberalismo. Por eso, bueno, el recuerdo y nuestra solidaridad y nuestro, bueno, no apoyamos la lucha de CETERA, sino que es nuestra lucha, la lucha de los docentes de Chubut, es nuestra lucha nacional. Exactamente. Sí, y un poco lo que es importante recordar esta secuencia y esta fecha, porque una de las cosas que nosotros vemos este año, y por ahí era lo que queríamos compartir con vos, Miguel, es que se ha dicho, es como si hubiera una cara de lo que ha pasado en el año docente, que esa cara tiene como varias traducciones, porque por un lado tenemos la lucha de compañeros y compañeras en todo el país. Por otro lado, sabemos del enorme esfuerzo que los compañeros y compañeras han hecho este año, que no solo tiene que ver con haber enseñado con estas metodologías y con tecnología, sino hasta haber armado bolsones de comida para seguir dando de comer a los niños. Y por otro lado tenemos esas voces que dicen, este es un año perdido, el año se perdió, los niños perdieron el año. ¿Cuál es la posición que toma CETERA frente a todas estas voces que dieron vuelta este año? Sí, a nosotros nos duele mucho, la verdad, escuchar, venga de donde venga, escuchar o darnos cuenta que hay algún sector de la sociedad que entiende que se haya perdido el año, realmente nos preocupa mucho, porque evidentemente el poder hegemónico ha podido instalar en el sentido común esta idea muy tradicional, muy, yo diría hasta precámbrica, en cierto sentido, de que cuando no se está en la escuela no se aprende. Y
y entonces también está ligada a todos los que nos han acusado durante tanto tiempo por los paros, ¿no? Por decir que todos los días de paro son días perdidos, como que solamente valoran o entienden la relación que hay en el espacio, con un espacio físico y todo este tiempo, después es muy paradójico, ¿no? Porque hasta la pandemia, hasta antes de la pandemia, el neoconservadurismo, el neoliberalismo criticó la escuela, criticó la docencia, al trabajo docente, habló de lo mal que enseñamos, habló de todo lo mal que hacíamos, se basaba en las pruebas PISA, en las estandarizadas de todo tipo para decir lo mal que trabajamos. Ahora, en tiempo de pandemia, quieren que volvamos a la escuela, valoran el trabajo de los docentes, se dan cuenta de todo lo que hacíamos, todo lo que ahora hace la familia, todo lo que significa estar con los niños durante mucho tiempo en sus hogares. Bueno, hay toda una especie de valoración, pero no porque valoran la escuela, en realidad porque ven lo mal que la están pasando ellos con sus hijos en las casas, muchas veces por toda esta complicación que la tenemos todos, por supuesto, porque hemos tenido que recluirnos mucho tiempo en nuestros hogares por la situación tan crítica de la pandemia. Así que digan que en todo ese tiempo, todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que hemos discutido, lo que hemos sostenido, la angustia, porque la angustia del docente tuvo que ver no solo por ver cómo dar la continuidad pedagógica, sino también una angustia, el miedo propio a contagiarse, a tener un problema de salud, a sentirse mal. Lo hemos charlado con tantas compañeras, sentirse mal porque se conectan la mitad de los pibes y la otra mitad no tienen la posibilidad. ¿Qué pasa con esos pibes? ¿Cómo llegamos con el cuadernillo? Bueno, esta desigualdad que se profundizó. La verdad que creer que esto fue un año perdido es realmente mirar justo la paja en el ojo ajeno, mirar el detalle tan menor. Porque si hay algo que nos pasó en todo este desastre, es que hemos podido realizar cantidad de aprendizajes sobre un montón de los aspectos de nuestro trabajo docente, en todas sus dimensiones, la dimensión del puesto de trabajo, la dimensión curricular, la dimensión institucional, todas las dimensiones del puesto de trabajo hoy están puestas en remojo, en revisión, en pensar en el porvenir a partir de lo que aprendimos en este contexto. Creo que hablar de un año perdido es tener cabeza solamente economicista de las ganancias y las pérdidas. Hay que mirar de otra manera la cuestión. Sí. Alicia, estás muteada, pero me pensaba en lo que estabas diciendo, Miguel, y me parece que son días de mucha reflexión estos que estamos cerrando, y por ahí y mucho se habló sobre esta nueva normalidad y las ganancias y las pérdidas de la pandemia. Quizás desde la educación, que fue las escuelas y los institutos de formación docente, las universidades han sido un espacio de mucho trabajo y de mucho sostén en este entramado que aparece. ¿Cómo ustedes también están evaluando esos nuevos desafíos, esos nuevos aprendizajes que vienen de cara hacia adelante? Sí, la verdad que, bueno, cuando vos decís la normalidad, la verdad que la normalidad fue el problema, ¿no? Esa normalidad que teníamos realmente es el problema, sí, es el problema de todo. Así que lo que tendríamos que volver sería a una normalidad que no sea de la que venimos, ¿no? Porque la verdad que de la que veníamos hay cantidad de cuestiones que hay que revisar, ¿no? Entonces, pero en todo este tiempo, hemos trabajado muchísimo y creo que ese es un gran aprendizaje, porque nosotros en todo este tiempo hemos podido evaluar todas las cosas que son necesarias cambiar y todo lo que se necesita para una educación, para el mundo que viene, para el porvenir. La verdad que nosotros primero, al principio, vimos muchos casos de solidaridad, de fraternidad, como este golpe tan duro a toda la humanidad, me pareció que se generaba un horizonte de esperanzas, sí, que después un poco fue decayendo porque vemos que las corporaciones, los poderes concentrados, las grandes empresas, las plataformas multinacionales, van a pelear por seguir haciendo los negocios que venían haciendo. Nadie va a resignar nada para un mundo mejor, los que tienen el poder económico y los que tienen en su horizonte constante la privatización y la mercantilización de la educación. Entonces, la verdad que ese mundo de esperanza y de hermandad, solidaridad, de fraternidad,
igualdad, ese lo vamos a tener que pelear más que antes, porque estos tipos hasta en la pura pandemia han hecho su negocio y pretenden seguir haciendo negocios gracias a la pandemia. O sea, hasta desde la vacuna, digamos, los laboratorios que están ahí, que no digo, bueno, algunos son el Estado presente, aportando, invirtiendo, investigando y creando para que sea gratuita, pero también está la empresa presente haciendo sus negocios en todo el mundo de los medicamentos. Claro. Entonces, bueno, esa pelea también la vamos a tener que dar. Entonces, creo que nosotros de CETERA hemos estudiado mucho, bueno, ustedes lo saben, compañera Alicia y todo lo de la red de Estrado, hemos todo este tiempo investigando, estamos investigando juntos las condiciones, cómo se ha modificado el puesto de trabajo, las condiciones de trabajo, las herramientas digitales, entonces para poder pedir en el sentido de exigir, de plantear cuáles son las condiciones, las nuevas condiciones que vamos a necesitar, en donde el trabajo con lo digital, con las plataformas, va a tener que formar parte de una manera más presente, pero no como lo hicimos hasta ahora, con nuestros propios medios, con nuestros dispositivos, pagando a los docentes la internet, la conectividad, sino con un Estado presente cuando la situación así lo permita, cuando los recursos que se necesitan, las definiciones presupuestarias así lo habiliten y se pueda, con un Estado que creo que está dando muestras de que quiere garantizar la presencia nuevamente, un Estado que se había retirado durante los últimos 4 años de restauración conservada, no solo retirado, sino desmantelado, desfinanciado, subejecutado todo lo que en educación teníamos o habíamos logrado, aún sabiendo que faltaban más cosas, pero se había avanzado. Después de ese gran desmantelamiento de los 4 años de restauración conservadora, bueno, ahora hay un lento proceso de recuperación. Entonces sí, la pelea también la tenemos que dar ahí, en el presupuesto, en el financiamiento, una nueva ley. CETERA está planteando una nueva ley de financiamiento educativo, porque tenemos una vigente que quedó desfasada en cuanto a no solo el recurso, que es el 6% del PBI, sino en cuanto a las metas. No hay metas que no se pudieron cumplir. Claro. Hay metas que son necesarias ser replanteadas, todo lo digital, la plataforma, una plataforma del Estado para trabajar como una plataforma del Estado y no de una empresa. Todo eso es presupuesto que es necesario pelear, discutir y ganar, ¿no? Para qué sé yo, cantidad de cosas. Ahí, Miguel, retomando un poco los trabajos que estuvo haciendo CETERA sobre mercantilización de la educación, que han sido, que ya viene una serie de publicaciones sobre esto. Una cuestión que a mí me parece interesante para compartir con los docentes es pensar un poco ese lugar que ocupan las corporaciones en términos de tecnologías, ¿no? Porque este año todos de alguna manera tuvimos que usar una plataforma virtual, tuvimos que usar el WhatsApp, tuvimos que hacer Google Classroom, o las plataformas que disponen las instituciones. Algunas tuvieron libre acceso, como las universidades, que creo que esa fue una lucha muy fuerte también del sector docente, que no implique datos, entrar a ciertas plataformas para obtener contenidos educativos, y otras veces no se ha podido. Y hay como una cosa inocente de, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Pero qué significa que yo use Google Classroom? En términos de soberanía pedagógica, uno termina entregando los nombres de nuestros estudiantes, el trabajo de nuestros estudiantes. ¿Qué discusión podríamos aportar? ¿Qué podríamos aportarle a los docentes para discutir esto, que es una discusión cultural, no solo tecnológica? Sí, seguro. Creo que el desafío es este debate sobre la soberanía pedagógica que nosotros tenemos que plantear, porque hay una especie de aceptación o de asumir que ya las cosas están dadas, son estos los modos. Nos cuesta mudar a los programas alternativos, ya tenemos instalado el Windows, el Google, usamos todo lo de Microsoft, usamos todo por comodidad, por rapidez, a veces, por necesidad, por tratar de resolver los problemas. Entonces dejamos de lado el debate más profundo, que es el debate ideológico y el papel que juegan estas plataformas, estas multinacionales, y nosotros tenemos que dar ese debate que lo venimos dando desde el sindicato. Nosotros
desde lo que hace desde 2011 que venimos, esto viene de mucho tiempo antes, pero digo el 2011, pero también digo el 2005 en Nueva Alca, en 2011 lanzamos el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, todos los sindicatos de América Latina. Desde ese lugar de resistencia, de la búsqueda de alternativas, es que queremos plantear la idea de la soberanía pedagógica, porque tiene que ver con la posibilidad de contar con plataformas nacionales, latinoamericanas, para desarrollar nuestros propios contenidos, porque es no solo la herramienta, sino el contenido, el dispositivo, está todo relacionado. El que te vende la tablet, te vende un programa, te da la tablet gratuita para la familia, pero adentro viene con todos los programas de Google. Entonces, ha pasado en África que las familias reciben la tablet de manera gratuita, pero tienen todos los contenidos a seguir. Va a llegar un momento en que se va a pensar en que el docente no hace falta, porque ya con responder todas las preguntas que están armadas en la tablet se soluciona el problema. Entonces desaparece el docente, desaparece la escuela, desaparece ese lugar social, cultural, de encuentro de las distintas generaciones, de los distintos sujetos sociales, donde se comparte, se discute, se democratiza la vida. La escuela, ¿por qué nosotros queremos volver a las escuelas? Más que nadie. Pero nosotros queremos volver, nosotros estamos locos trabajando los docentes. No, estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no se lo voy a contar a ustedes. Yo trabajo en Paraná, en la universidad, y a mí no me alcanza el día para... lo que me llevaba una explicación de 1 hora en un teórico, ahora estoy 48 horas armando el video para decirlo, lo que iba a decir en 1 hora. Porque no lo sé, no me sale rápido, tengo que grabar, regrabar, editar. Estamos laburando como locos nosotros, ojalá pudiésemos volver a la escuela ya, que vamos a estar 4 o 5 horas en la escuela por día. Ahora estamos 10, 12 horas ante la mano, no nos desconectamos nunca. Exactamente. En un mundo que exige la conexión, nosotros como derecho laboral estamos pidiendo el derecho a la desconexión, a poder estar un tiempo sin el requerimiento del director o del padre o de la familia, el que me mandó la tarea el domingo a la tarde, porque es el único momento pobre que tiene datos, que tiene el celular que lo puede rescatar, porque es el único celular de toda la familia. Bueno, todo ese lío. Nosotros queremos volver a la escuela, cuando estén las condiciones garantizadas y que no sea un riesgo para la vida de nadie. Porque la escuela es el espacio de la democratización, es donde nosotros, no es donde vamos a dar contenido, así como si fuesen los pibes cajitas vacías y que los esperamos nosotros para llenarlo ahí en la escuela. En la escuela es donde se da el vínculo de la sociedad, de la cultura, del barrio, de ese lugar que la escuela construye como una cultura escolar, en donde los sujetos se constituyen como tal, nosotros donde construimos subjetividad. Si uno se pone a pensar en dónde construís tu subjetividad, y bueno, la empezás a construir en la escuela socialmente. Los principales años, vos recorres tu vida, la construís en la escuela y en el trabajo, te construís la subjetividad. Entonces, esos años de la escuela para nosotros son muy importantísimos. Ahora, la escuela no es 5 horas todos los días, los 180 días obligatorios de estar en la escuela. La escuela también significa que vamos a una marcha, que vamos a una plaza, que protestamos porque queremos los derechos. Un día de paro para nosotros es un día de enseñanza y aprendizaje, le estamos enseñando a los pibes por qué estamos peleando, no es solamente en la noción del número 4 lo que hay que aprender en la escuela, son un montón de otras cosas. Por eso... yo no sé, me fui para cualquier lado, yo no me acuerdo lo de la pregunta. No, pero la soberanía tecnológica, pero me parece que parte de la lucha docente y el lugar de la escuela tiene mucho que ver con esto de la soberanía, porque el espacio público también es un espacio ganado. Bueno, por eso nosotros la discusión que le damos, ¿por qué no a las plataformas, a las empresas? ¿Por qué no? Porque el currículum es la síntesis de una disputa de los distintos sectores y de las clases sociales. No quiero hablar de la clase social porque a lo mejor algunos se espantan, pero pónganle sectores si no quieren. Pero nosotros ocupamos un lugar, estamos en una posición dentro de la sociedad. Estamos los trabajadores, están las empresas, y cada uno disputa de un lugar. El contenido no es un contenido universal. La economía... no existe una economía, existe una economía para el que es pobre y que es trabajador o que es desocupado, existe una economía para el dueño de los medios de producción. Entonces, ¿quién va a decir qué ley económica poner en el currículum? Es una disputa de los distintos sectores. Entonces, si nosotros resignamos eso y dejamos que
los contenidos, los pongan las multinacionales, van a ser los contenidos del poder hegemónico y de la dominación, del eurocentrismo, de la opresión occidental. Entonces, nosotros necesitamos dar la disputa en eso. Por eso a las plataformas las necesitamos y por eso estamos pidiendo, y hay una respuesta, y hay una iniciativa del Estado actual, de que haya una plataforma nacional. En los estudios que estamos haciendo, una plataforma del Estado, casi Argentina es uno de los pocos países que está desarrollando una plataforma del Estado nacional. Porque en los otros países están dejando en manos de la iniciativa privada el desarrollo de las plataformas. Así que eso es una pelea que nosotros estamos dando, estamos teniendo respuesta, por lo menos hay acuerdos en muchas cosas, esperemos a ver cómo avanza en la realidad. Porque que no caigamos, que hay una plataforma estatal, pero que después le vende todo el paquete a una multinacional. Esperemos que no caigamos en eso, estamos dando la pelea. Claro, sí, también por ahí es importante pensar en cómo acompañar desde el Estado y desde los gremios con una política de formación docente el uso de esas plataformas, porque muchas veces lo que sucede son las resistencias que hay en las aulas al uso de las tecnologías. Sí, ¿no? Sí. Sí, justo mira, ahora tenemos nosotros una de las tantas cosas que desmanteló el macrismo, disculpen lo que digan, pero bueno, lo tengo que decir porque es un hecho de la vida real o de nuestra realidad. No funciona más la mesa técnica de formación docente, es decir, cuando se crea el Infot, una de las mesas que nosotros teníamos para la participación y el debate era la mesa técnica de formación docente, donde los 5 sindicatos de representación nacional nos reuníamos con las autoridades del Infot para diseñar, para discutir la política de formación docente. Eso durante el macrismo se borró, se eliminó, se desmanteló, se desarmó totalmente. Ahora tenemos justamente mañana en la mañana una reunión, los 5 sindicatos nuevamente con las autoridades del Infot, para empezar a discutir un plan de formación docente 2020-2021 para ver cómo hacemos la transición, cómo volvemos a pensar en la plataforma del Infot, los nuevos diseños curriculares, la formación inicial, la formación permanente, la participación de los estudiantes en estos procesos. Empezamos a tener otra vez la mesa para la discusión de la formación docente que se viene, que eso, bueno, es muy necesario y los sindicatos queremos tener una participación porque nosotros no discutimos sobre los salarios, nosotros discutimos el trabajo docente. Y el trabajo dentro del trabajo docente, una de las cosas muy importantes es el salario, pero también es la composición de nuestro puesto de trabajo, las características del proceso de trabajo, la dimensión institucional, dónde trabajamos, qué es necesario tener para poder trabajar en un lugar digno, saludable, seguro. Y también en el currículum. Nosotros somos trabajadores del conocimiento y la cultura. No somos meros reproductores, mecánicos de las cosas que escriben otros. Nosotros co-construimos conocimiento con los estudiantes todos los días en las culturas escolares. Así que nosotros queremos ser sujetos protagónicos y discutir todo, no discutir solo las partes. Los medios después publican o nos hacen aparecer los sindicatos cuando peleamos por cuánto fue el porcentaje del aumento. Claro. Después no nos preguntan más nada, ¿viste? Claro, pero bueno, nosotros sí queremos discutir muchas cosas más. Yo siempre digo, discutimos con mis estudiantes que sindicato no es sinónimo de paritaria, que es un término mucho más amplio, porque a veces pareciera que sindicato y paritaria son la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner la necesidad de aclararlo. Incluso paritaria para nosotros tampoco es salario solamente, porque la paritaria siempre decimos, llevamos los 12 puntos, son 12 puntos, que a veces son 11, otros son 13, pero por lo general son 12 ítems que nosotros llevamos para discutir, y esos ítems uno es el salario de esos, pero hay otros 11 que son formación docente gratuita y en ejercicio, son infraestructura, condiciones de trabajo, educación, es currículum, es un montón de cosas, son los 12 puntos que es la paritaria. Entonces, los medios te reducen la paritaria a los salarios. Pero bueno, por suerte tenemos estas voces alternativas que van diciendo otra cosa, ¿no? Sí. No dejan de ser marxistas estos medios que solamente hablan del salario, porque están asumiendo que en última instancia lo que determina es lo económico. Pero bueno, no creo que lo hagan por eso. No. En contexto de vacuna rusa está todo perdonado. Sí. Yo suplico que sea la vacuna rusa la que me toque, por favor. Exactamente, por favor. Porque, bueno, Miguel,
era el único del barrio que tomaba crema rusa de helado que a nadie le gustaba, y mirá si no me iba a poner la vacuna rusa. Claro. Bueno, yo creo que hay gente que tendría que dejar de comer ensalada rusa porque por ahí le da algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cuidémonos. Sí, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Miguel, antes de despedirte, queremos decirte que tenemos un montón de comentarios y también saludos de los compañeros y compañeras que nos escuchan desde Chubut para vos, y te agradecen la solidaridad que tuviste para con ellos. Y bueno, nosotras... Gracias. Santiago también en la figura de Santiago Goodman y todos los compañeros de la comisión directiva que sufrieron la represión, los encarcelaron, los persiguieron, una judicialización de la protesta. Es terrible lo que estaban padeciendo los compañeros. Sí. Así que un abrazo muy grande a todos los compañeros. Ellos también te abrazan, y bueno, desde nuestro programa de Patria Compañera te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Fue una conversación hermosa para nosotros. Y bueno, gracias, Miguel. Así que gracias a ustedes. En algún otro momento te llamaremos de nuevo por ahí para ver cómo vienen las cosas. Sí. Disculpen si lo tiré muy para el lado de las bromas, pero a veces hay que tomarse esto también con el sentido de humor, porque vamos a salir adelante, vamos a triunfar, los trabajadores y las trabajadoras, y no hay ninguna revolución que no sea con la alegría. Exactamente. Nos coincidimos. Gracias, muchas gracias, Miguel. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, muy interesante, ¿no, Alicia? Un placer la entrevista, muy, muy interesante. Hay muchísimos comentarios, pero bueno, antes de que salga Miguel, quería comentarle que estaban compañeros y compañeras de Chubut enviándonos saludos, y bueno, también hay compañeras de Chubut que están agradeciendo a las compañeras que hicieron el video por haberlo enviado, bueno, y el recuerdo también para las compañeras que tuvieron el accidente el año pasado, que recordó a Miguel. Así que les agradecemos mucho todos los comentarios, y sobre todo remarcamos nuestra solidaridad para los compañeros y compañeras de Chubut que nos están acompañando hoy en el programa. Sepan que nosotros los estamos acompañando también desde acá. Exactamente. Bueno, invitamos a nuestro compañero Armando Balbuena a ver qué novedades nos trae con las efemérides. Mientras entra Armando, una cosa que les queríamos contar que tiene mucho que ver con esto que hablamos con Miguel, es que se terminó, en la provincia de Buenos Aires hay todo un sistema de elección de cargos directivos y jerárquicos, y se estuvo haciendo un sistema de formación entre compañeras y compañeros del espacio, y se terminó el sábado con mucho éxito, y muchos compañeros que están rindiendo les está yendo bien en esa instancia. Entonces me parece que esto también abona a pensar en una mejora en la calidad educativa, en mejorar nuestra educación y nuestras escuelas cotidianamente, ¿no? Sí, nosotros durante las compañeras y compañeros de Patria Compañera estuvimos trabajando durante 3 meses en la formación de 40 postulantes a concursos de cargos directivos acá en la provincia. El 80% aprobó esos concursos. Así que, bueno, estamos muy, muy contentas porque eran concursos de secretarios, de equipos directivos y de inspección. Y nosotros creemos que en realidad estos lugares territoriales de gestión son imprescindibles para el desarrollo de la política educativa, y necesitamos docentes comprometidos con un proyecto de educación pública y con la educación para el pueblo. Así que felicitamos a las compañeras que llevaron adelante la iniciativa del proceso de formación dentro de Patria Compañera, y a las compañeras que, por supuesto, les fue bien en los concursos. Armando, ahí está, estabas muteado. ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. ¿Qué te pareció la entrevista, Miguel? Maravillosa, realmente. Bueno, es lo mismo que poníamos acá en el chat. Un grande, Miguel, por la formación que tiene y además por el compromiso, ¿no? Por el compromiso con gremial, que a diferencia de los gremios tradicionales, algunos de los gremios tradicionales a los que estamos acostumbrados, se pone el cuerpo para estar peleando junto a los trabajadores docentes y en cualquier lugar del país. Además, haciendo referencia también a Chubut, vaya también nuestro
nuestro saludo y nuestro pedido de mucha fortaleza y de espíritu de lucha a los chubutenses docentes, que por supuesto no la están pasando bien y además en un lugar realmente con condiciones climáticas y de distancias muy adversas. Así que bueno, fue un placer realmente también escucharlo a Miguel, y yo creo que tiene mucha tela para cortar. Yo creo que da para mucho más. Por ahí tendríamos que comprometerlo con temas más puntuales, que él los puede desarrollar tranquilamente, y con ustedes también, por supuesto, para poder tener una visión más amplia y que él pueda compartir su experiencia, que por cierto es muy buena. Sí. Bueno, así que aquí vamos entonces, tecnología mediante, que por suerte hoy funciona. Sí, Casualmente, no sé si será casualidad o qué, pero últimamente la conectividad ha mejorado bastante, sobre todo después que le autorizaron el aumento de tarifas a las empresas. Sí, ¿no? Qué coincidencia. Esto, si mal no recuerdo, ocurrió en el día de ayer, o en estos días. Bueno, efemérides. Vamos puntualmente a las efemérides nuestras de este tiempo de noviembre. Yo creo que acá hay que rescatar algunos líderes populares de nuestro país y de Latinoamérica, ¿no? Empezando porque el 4 de noviembre de 1780, ¿sí?, José Gabriel Condorcanqui encabezó una revolución enfrentando a los invasores de los reyes de España, ¿sí?, más conocido como Tupac Amaru, por cierto. Que todos recordamos, digamos, cómo fue muerto, digamos, en ese sentido, el sistema de información de los dominadores fue bastante inteligente, porque todos acordamos cómo fue gráficamente descuartizado Tupac Amaru, pero casi ninguno recuerda por qué ocurrió eso, ¿no? Y fue uno de los últimos dirigentes y referentes de los pueblos originarios que encaró a la colonización española. Tal es así que uno de los virreyes anteriores al que ejerció el cargo cuando lo mataron a él, el mismo Tupac Amaru lo detuvo y lo colgaron al virrey en una plaza pública, que por supuesto después eso no le salió nada barato, ¿no? Y también vale la pena recordar a su mujer, Micaela Bastidas, que también fue partícipe, y a pesar de haberla obligado, ¿sí?, a observar el descuartizamiento de su esposo junto con sus hijos, no cejó ni un solo minuto en la pelea contra la colonización española y contra lo que fue ese genocidio de los pueblos aborígenes y originarios de nuestra América Latina. El otro aspecto también a resaltar es el de que también el 5 de noviembre de 1975 muere Agustín Tosco, otro dirigente sindical muy importante en la historia argentina de las luchas sociales en el siglo XX, ¿sí? Él fue uno de los protagonistas centrales del Cordobazo en el año 1969 y que ayudó y empujó el derrocamiento de la dictadura de Juan Carlos Onganía, ese militar que había anunciado que había venido para gobernar y quedarse 100 años en el poder. Qué historia nuestra, ¿no? Qué historia terrible, ¿sí? También, si mal no recuerdo, creo que estuvo detenido Agustín Tosco junto con otros compañeros en la cárcel de Trelew. Que cuando se fugaron, ¿se acuerdan? Cuando se fueron de la cárcel de Trelew, él se quedó. Él dijo, no, vayan ustedes, yo me quedo y acá aguanto los trapos. Todo un ejemplo realmente de lucha muy importante. Sí. También el 3 de noviembre se hicieron años de la asunción de Salvador Allende, ¿sí? Recordemos que asume la presidencia de Chile en 1970 y el 11 de septiembre de 1973 lo derroca el golpe de Estado de Pinochet. Pero asumió la presidencia por primera vez en Chile un presidente socialista el 3 de noviembre de 1970, ¿no? Qué fiesta que fue el pueblo chileno en aquella época y que por suerte están y bueno, que por suerte están recuperando. ¿Sí, Alicia? Sí, parece mentira que fueron 3 años solamente del gobierno de Allende y sin embargo en la representación de los sectores populares chilenos sigue siendo todavía una figura muy fuerte, ¿no? Es como la figura de nuestros héroes, como la figura de Perón y Evita.
Exacto. Eso es inamovible y va pasando de generación en generación. Exactamente. Por suerte, por más Sí, tecnología. Por más tecnología y fake news que haya de por medio. Sí, exactamente. Sí. El otro aspecto a recordar es el voto femenino, ¿sí? En el 11 de noviembre de 1951 es reelecto el teniente general Juan Domingo Perón, ¿sí? Había sido electo en el 1946, recuerdan ustedes, en esa época las elecciones presidenciales eran cada 6 años. Fue reelecto en 11 de noviembre de 1951 con más del 62% de los votos. Y por primera vez estuvo habilitado y legalmente autorizado el voto femenino. El voto femenino. Y de hecho Evita votó desde su lecho de enferma también por primera vez, ¿sí? Y por supuesto que fue Evita una de las tantas mujeres, pero quizás la más importante precursora del voto femenino en la Argentina, y que no tuvo ningún empacho en ponerse al hombro esa tarea titánica en esos tiempos con una furia tan conservadora como la que derrocó a Perón después en el año 1955. Sí. Y para ir terminando, si les parece, el otro día Lucila alcanzó a mencionar en aquel programa donde yo no pude hablar, alcanzó a mencionar a Leonardo Fabio, ¿no? Que fue el aniversario también de su fallecimiento. Exactamente. Bueno, el 12 de noviembre de 1963, hoy, un día como hoy, pero de 1963, falleció el Mono Gatica. El Mono Gatica fue el boxeador estrella de la época del peronismo, que luego del golpe de 55 cayó en desgracia, vivió muy pobre, con muchos problemas físicos, y ese día 12 de noviembre había ido a vender muñequitos a la cancha de Independiente. ¿Sí? Y cuando salió de la cancha intentó subirse a un micro en movimiento y el micro lo arrolló. Sí. Bueno, y hacía referencia a Leonardo Fabio porque fue precisamente Leonardo Fabio el que lo inmortalizó en una película en el año 1993. Con aquella actuación memorable de Edgardo Nievas. Sí. Otro de nuestros actores que también... ¿no? ¿Cómo, Lucila? Hermosa película. Con Divina. una excelente Divina fotografía película. Y una música como siempre lo caracterizó a Fabio, que era como parte de gran parte. Sí, ahí tenemos Fabio, la conexión de Lucila. Las características de las películas de Fabio son características no solo por el relato, sino por el modo en cómo encaró, digamos, la edición, el diseño de las imágenes, la fotografía. Hay un relato visual exacto, impresionante en las películas de Fabio, ¿no? Yo creo que en eso revolucionó muchas formas de hacer cine también, más allá de una manera particular de retratar la vida común, la vida cotidiana de los sectores populares, digamos, que aparece en todas sus películas. Exactamente. Totalmente, sí, realmente. Estaba mencionando, sí, la cuestión de la imagen y la música, que también es como que componen una escena en Fabio que habla mucho de nosotros y habla mucho de una emotividad por los personajes que van narrando la historia. Y recuerdan que Fabio decía, le preguntaban alguna vez, entre tantas preguntas poco originales que le hacían, ¿por qué era peronista? Y él decía, me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad. Claro, exactamente. Y eso es, digamos, lo pinta de cuerpo entero. No, y lo que quería mencionar de Edgardo Nievas, que también nos dejó hace poco. ¿sí? Hace poco. Falleció hace poco también un actor brillante, que una de sus mejores obras más memorables fue precisamente Gatica. Y otro grande del cine que nos dejó también estos días, no solo un grande del cine, sino también una figura política, el querido Pino Solanas, que estaba cumpliendo funciones como embajador en la UNESCO también. Y bueno, también, ¿no? Alguien que retrató de una manera particular la vida de los argentinos. Así que también vale la pena recordar. Sí, además de retratar la vida de los argentinos, lo hizo con una calidad artística fenomenal. Fenomenal, sí. Fueron señeras sus películas, La Hora de los Hornos, Los Hijos de Fierro. En aquella época de la década de 60 y 70 se utilizaban para
dar charlas de formación política en muchísimos lugares, no solo unidades básicas, sino en los barrios, en los clubes, en las escuelas. Bueno, y ya que estamos, vaya también un homenaje para Víctor Basterra, ¿sí? También, sí, Basterra también, festejó el domingo. Gran compañero y además amigo de Walter, de nuestro operador y director Walter Brites, que posibilitó con su profesión de obrero gráfico y fotógrafo extraer muchísimo material testimonial por el cual se pudo procesar y condenar a muchísimos integrantes de ese genocidio atroz que atravesamos en la Argentina. Bueno, Lucila y Alicia, este ha sido un programa excepcional, así que excepcional. Muy agradecido a todos ustedes y a todos los que están por detrás de escena también, ¿sí? Muchas gracias, Armando. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, qué programa, Lucila, ¿eh? Terminamos un poquito abajo, veníamos de arriba, pero bueno, programa que tuvo de todo. Me parece que estas personas que estuvimos recordando hacia lo último, siempre hay que recordarlas con alegría porque fueron quienes han podido relatar y contar y ayudar a que nuestra historia se procese, entonces siempre está, nada bueno se hace con tristeza, decía Jaureche por ahí. Exactamente. Entonces siempre el recuerdo es desde ese lugar. Sí, bueno, estamos llegando este fin de semana tienen ganas, se ponen una película de Leonardo Fabio que van a tener la oportunidad de embellecer un poco la vida con esas películas maravillosas que hacía. Así que bueno, nos despedimos. La semana que viene con una nueva entrevistada que se las trae la semana que viene. ¿Dejamos así punto suspensivo o contamos? Sí, claro. ¿Qué hacemos? Y podemos decir, ¿no? ¿O no? No, sí. Bueno, la semana que viene vamos a estar entrevistando a Adriana Puigros. Lo decimos con mucha alegría y si Adriana o alguien ha llegado, Adriana nos está escuchando, le agradecemos todas las gestiones por facilitarnos estar en el programa. Y bueno, nos está corriendo el tiempo, nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, y eso, que tengan una buena semana. Bueno. Adiós. Adiós.